Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad a todos los hermanos y hermanas que creen en la Palabra de Dios y en el Señor Jesucristo, el Salvador del mundo y un Salvador personal. De la misma manera damos la bienvenida a todos los amigos y público en general que por la gracia de Dios tienen la oportunidad de poder también participar de este estudio que realizamos todos los días. Una hora con Dios, una hora de estudio de la Palabra de Dios. Es lo mínimo que el verdadero creyente puede realizar por la gracia de Dios. Hoy vamos a continuar estudiando esta serie de estudios del plan de salvación, el mensaje de salvación por fe y gracia solamente, sin obras de la ley, porque las obras de la ley vienen ya en la vida cristiana. Una vez que el pecador arrepentido reciba la salvación por fe y gracia, reciba una vida nueva, reciba una vida espiritual en Cristo. Una vez que el creyente entregó su vida completamente, lo que es y lo que tiene, ahora sí Cristo toma posesión de la vida del creyente para crearlo de nuevo. Ahora sí, la obediencia brotará del corazón. La vida cristiana será plena. A eso se llama la salvación en Cristo Jesús. O la vida cristiana es vivir como Cristo. Estamos estudiando esta serie de estudios. Estamos en el estudio número 328 de esta serie de justificación por la fe o salvación por fe y gracia. El objetivo de este estudio es comprender el justo vivirá por la fe. ¿Cómo el creyente puede ser justo para vivir por fe? No dice la palabra de Dios, el pecador vivirá por fe. El apóstol San Pablo dice, el pecador debe morir. Pablo dice, cada día yo muero a la mente carnal, al corazón egoísta. Y cada día dice, vivo la vida de Cristo. Cada día el cristiano crece en la vida cristiana, en esa vida de Cristo, una vida de obediencia, una vida de santidad, una vida de justicia, una vida que va de perfección en perfección, de carácter de Cristo en carácter de Cristo. Esa es la salvación que la Biblia presenta. La vida cristiana es una vida de santificación, de santidad. Pero la santificación se recibe por gracia y por fe. Así como la salvación es por fe y gracia. Por eso estamos ya estudiando más de un año. Y Dios nos ha dado este tiempo de gracia. Podemos decir, gracias a la crisis que empezó en este mundo, la crisis de las pandemias, y la crisis donde los poderes de este mundo unidos por medio de los gobernantes comenzó a privar la libertad a los seres humanos. Pero para los cristianos es una oportunidad. Para los verdaderos creyentes es una bendición. La crisis, la prueba. Porque es una oportunidad para poder conocer más la palabra de Dios, conocer más a Dios, tener la oportunidad de apropiarnos realmente de la salvación, de la vida eterna, de una vida santa, de una vida con poder para también ser mensajeros, instrumentos de justicia en las manos de Cristo para poder llevar este evangelio al mundo. Ese es el estudio que estamos realizando. Y estamos en la parte central de este estudio,
¿Cómo podemos empezar una vida cristiana verdadera? Una vida cristiana espiritual, en vida espiritual, conforme el plan de salvación. ¿Cómo es el Evangelio verdadero? Porque el Evangelio son buenas nuevas, buena noticia. Pero lamentablemente el Evangelio se ha convertido en mala noticia, porque los creyentes, los religiosos, no muestran el cambio, no se reproduce el cambio en sus vidas, no se refleja el carácter de amor de Cristo. El religioso, el cristiano moderno, sigue la vida carnal, sigue sirviendo al mundo, sigue siendo esclavo del mundo, esclavo de la alimentación del mundo, esclavo de las actividades de este mundo, esclavo también de la vida de la ciudad, esclavo de la educación del mundo, esclavo del dinero, la riqueza, la fama, el honor de este mundo. Pero al mismo tiempo también profesa ser cristiano, religioso. ¿Dónde está la falla? ¿Dónde está el error? ¿Dónde está el defecto? Porque el cristiano no puede vivir la vida de Cristo, la vida de los apóstoles, la vida de los profetas, la vida de los santos antiguos, de aquellos verdaderos creyentes que nos habla la Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11, los hombres de fe. Esa es la vida cristiana. Entonces, ¿qué necesitamos? Y realmente hemos estudiado hasta aquí. Para empezar mínimamente la vida cristiana, necesitamos comprender los requisitos, las condiciones. Y son 12 requisitos, 12 condiciones que hemos estudiado ya. Y estamos en la última, en la condición número 12, que es la verdadera conversión, el nuevo nacimiento del Espíritu Santo. Recibir la salvación por fe y gracia. Recibir la justicia imputada y la justicia impartida. Es decir, recibir el carácter de Cristo, la gloria de Dios, la imagen de Cristo, y mantener y crecer en ese carácter hasta producir los frutos. ¿Cómo empezar la verdadera vida espiritual en Cristo Jesús? Necesita 12 condiciones. Por lo menos, para continuar estudiando, enumeremos. La primera, el llamamiento. La segunda, conocer las leyes de Dios y la palabra de Dios. La tercera, necesitamos una fe verdadera. La cuarta, la humillación. El quinto, arrepentimiento. El sexto es reconocer que el ser humano es miserable, es ciego, desnudo, desventurado, desgraciado, inválido. Y el séptimo es renunciar a esa vida, a la vida carnal, a la vida egoísta que tenemos, con el cual hemos nacido, para recibir una nueva vida. El octavo es confesión. El noveno, aceptar a Cristo como nuestro Salvador individual, personal. Y el décimo es entregar nuestra voluntad, nuestra mente, nuestra vida a Cristo para que Él pueda entrar a nuestra vida y pueda limpiarnos de todo egoísmo, de todo orgullo, de toda avaricia, de toda mente terrenal, para establecer una vida nueva. Y el paso número
11 es aceptar el perdón de los pecados, aceptar esa salvación por fe y gracia, ser justificado por la fe en el garante Cristo Jesús, empezar a vivir en la vida eterna. La vida del cielo empieza en esta tierra. Y ahora estamos en el paso número 12. Realmente una transformación total de vida, un cambio de vida. Verdadera conversión por medio del nuevo nacimiento, por medio del bautismo del Espíritu y el bautismo de agua. Ahora sí, el bautismo de agua tendrá valor porque ha recorrido los 12 pasos, ha experimentado las 12 condiciones o requisitos. Entonces, el verdadero cristiano nace a la vida cristiana con nueva vida, con la vida de Cristo, con el carácter de Cristo, con el amor de Dios en el corazón. Y nace, dice, con el espíritu misionero de Cristo. Ahora sí, puede comenzar a vivir esa vida realmente en Cristo Jesús. Pero hemos estudiado también de que esta salvación se demuestra con el bautismo en agua que puede oficiar un pastor, un ministro. Y hoy vamos a estudiar acerca de esa obra. Vamos a estudiar de los pastores, de los ministros, líderes, de los que bautizan como Juan Bautista después de haber predicado el Evangelio y después de haber llevado a los creyentes a Cristo y aceptando a Cristo, cumpliendo las 12 condiciones, han recibido el bautismo del Espíritu, han nacido a vida nueva, son nuevas criaturas. Ahora sí, entonces el pastor, el ministro, el líder los puede bautizar en agua como señal y como sello de que es un verdadero cristiano nacido en el reino de Dios. Pero hemos estudiado también de que hay bautismos que no tienen valor, porque los pastores, los líderes, los ministros los han bautizado sin que el creyente haya muerto al yo, al ego, sin que haya muerto al hombre viejo, al hombre carnal. Y lo enterraron, dice, en las aguas del bautismo vivo. Y el hombre carnal, el yo, salió nadando de las aguas del bautismo, no ha muerto. Entonces ese bautismo no tiene valor, porque el creyente sigue igual, solamente ha mejorado en ir a la iglesia y hacer algunas ceremonias, algunos cultos, ritos, nada más. Su corazón sigue siendo egoísta, su mente sigue siendo carnal, siguen sus costumbres, sus hábitos, sus inclinaciones, sus planes hacia el mundo. Entonces no ha sido verdadero bautismo. Solamente un pastor que es convertido, que tiene vida nueva, que tiene la vida de Cristo, que tiene el carácter de Cristo, que tiene el amor de Dios, que tiene la gloria de Dios y que tiene la mente de Cristo, puede realmente enseñarle el Evangelio y prepararlo y llevarlo a Cristo, entregarlo a Cristo para que Cristo le bautice en Espíritu Santo y pueda nacer a vida nueva, como le dijo Jesús a Nicodemo. Ahora sí, el pastor, ¿qué hará?
ahora sí como señal, como sello, demostración de que el creyente ha recibido la salvación y tiene la salvación que es Cristo Jesús, ahora sí puede bautizarlo. Entonces necesitamos conocer a los verdaderos pastores, y a los que son pastores no convertidos, entonces no son verdaderos pastores. Y luego estudiaremos también acerca de la iglesia, del pueblo de Dios. Entonces vamos a leer acerca de los pastores por lo menos un texto bíblico. Ustedes pueden buscar en toda la Biblia, porque la Biblia nos habla de verdaderos pastores y falsos pastores. En el libro de Isaías capítulo 56, el verso 10 y 11, dice así: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir, y esos perros comilones son insaciables. Y los pastores mismos no saben entender, todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno anda por su lado. Así que los atalayas, los pastores, dice, buscan su propio provecho. Eso indica que tienen corazón egoísta todavía. Solo el que tiene mente, corazón egoísta, busca lo propio. Porque el que tiene el amor de Dios en el corazón, por la conversión, busca el bien de los demás. No se preocupa por sí mismo, porque su Maestro, su Salvador, su Padre eterno, es el que suple sus necesidades. Y también dice, siguen sus propios caminos, hacen su propio plan. No siguen a Cristo por donde quiera que va. Y no saben entender, dice, porque no tienen la mente de Cristo. Son ignorantes, dice, en el significado espiritual de la Biblia, de la palabra de Dios. Son ciegos espiritualmente. Apocalipsis 14 o 3:14 al 18, ahí dice, ciegos, dice, desnudos. Y al mismo tiempo dice, son mudos. No pueden ladrar, es decir, no pueden dar el verdadero mensaje. Sus mensajes son como mensajes que suenan nada más y nadie los entiende. Son como címbalo que retiñe, dice 1 Corintios capítulo 13, porque no tienen el amor de Dios y aman el dormir. Están como dormidos porque no hacen un trabajo verdadero. Aman el sueño, dice, y son comilones, insaciables. Les gusta recibir, pero no les gusta dar la verdad. Así representa la Biblia a los falsos pastores, falsos atalayas. Pero veamos ahora cómo debe ser entonces un verdadero pastor, un verdadero ministro. Vamos a leer en el libro Cristo Triunfante, página 349. Los guardas de los muros de Sión deben ser vigilantes y no deben dormitar, ni de día ni de noche. Los atalayas, los guardianes de la iglesia, Sión representa a la iglesia.
Los líderes que son guardianes de la iglesia deben ser vigilantes, deben saber el peligro que viene y los peligros que vendrán, deben saber el tiempo en que vivimos, porque Jesús reveló los acontecimientos finales, las profecías de Daniel y Apocalipsis. Los pastores, los líderes deben saber para advertir al pueblo de que viene el peligro y deben estar preparados para enfrentar el peligro en el refugio que la Biblia también presenta. El refugio es Cristo. Solamente Cristo puede proteger. Solamente en Cristo hay esperanza en el día de angustia, en el día de peligro. Todo eso los pastores, dice, deben haber revelado a las congregaciones. Sigue diciendo, si no han recibido el mensaje de los labios de Cristo, sus trompetas darán un sonido incierto. El verdadero pastor, el verdadero atalaya, debe recibir, dice, el mensaje de los labios de Cristo. El Espíritu Santo debe poner en su mente, en su corazón las palabras y debe poner las expresiones también en la boca de los pastores. Pero si solamente como los maestros del mundo, como Nicodemo, aun siendo religioso, repetía la letra, el escrito, teóricamente, repite como conocimiento, será un sonido incierto. No será entendible, dice. Entonces el pastor necesita tener el Espíritu Santo, a Cristo en su vida. Hermanos y hermanas, el Señor los llama, tanto a pastores como a laicos. Escuchen su voz cuando les habla por medio de su palabra. Permitan que su verdad sea recibida en sus corazones, para que puedan ser espirituales gracias al poder vivificante y purificador del Espíritu Santo. Entonces los pastores deben ser hombres espirituales, dice. Y no solamente los pastores, sino también los creyentes que son laicos. Todo creyente en la iglesia que ha sido bautizado ha nacido como misionero. Es también un pastor laico. ¿Por qué no se le puede decir pastor? Porque no recibe sueldo. Pero es un laico que trabaja igual que el pastor, porque ha nacido con el espíritu del misionero, engendrado por el espíritu del misionero de los misioneros, Cristo Jesús. Y la verdad está en su corazón. Entonces, dice, permitan que los diferentes mensajes para este tiempo se transmitan de un atalaya a otro de los muros de Sión. Entonces, uno de los deberes del que conoce este evangelio de los pastores, laicos todos, es transmitir la advertencia. En el libro Evangelismo 280, si se diera la instrucción adecuada, si se siguiesen los métodos debidos, cada miembro de iglesia haría su obra como miembro del cuerpo, haría obra misionera cristiana, pero las iglesias se están muriendo y necesitan que un pastor les predique. Así que, si pudiéramos seguir la instrucción del maestro de los maestros que ha dejado escrito en la Biblia, seguir sus métodos. En el estudio anterior hemos estudiado el método de Cristo, el mejor método para predicar el Evangelio, dice, en todos los tiempos y especialmente para este tiempo del fin, es la obra médico-misionera.
El pastor tiene que ser un médico misionero. Si no es un médico misionero, no es un pastor verdadero. Esto va a doler, no solo a los pastores, sino a los laicos, que nosotros somos también laicos. Todo el que predica el Evangelio con poder es un laico, es un pastor sin remuneración. Pero es pastor, porque tiene que alimentar a los oyentes. Pastor se dice porque alimenta, conduce, cuida, guía, protege al rebaño, a los corderos. Entonces, si tú, hermano, yo, hermano, por la gracia de Dios, enseñamos la palabra de Dios a los que tienen hambre y sed del Evangelio, impartimos estos mensajes, atendemos a los enfermos, ayudamos a las personas con todo lo que podemos y tenemos, entonces somos pastores. Ministros de Dios, dice, ministros del Evangelio, dice Pablo. Pero la mayor responsabilidad recae sobre los pastores asalariados también. Tienen que ser médicos misioneros y ¿qué más? Tienen que ser atalayas, vigilantes, advertir, tocar la trompeta. Por ejemplo, el año pasado, antes que llegue el año 2020, los atalayas, los pastores, los líderes ya debían haber conducido a los creyentes, a los feligreses, a los hermanos, a lugares seguros para que sean guardados de la pandemia. ¿Y cuál es ese lugar seguro? El campo. Ya el pueblo de Dios, dice, debía estar en el campo, la iglesia de Dios debía estar en el campo, lugar seguro, donde la pandemia no ha llegado. Pero las ciudades han sido el lugar, el foco infeccioso, ciudades contaminadas. Si los líderes, los pastores no han advertido, es que ellos tampoco eran mudos, dice la Biblia, los llama perros mudos, no hablaron, no dijeron, porque no saben ladrar, es que ellos tampoco sabían, porque no han estudiado, no han entregado sus vidas a Cristo totalmente, han estado como Judas nada más. Judas era líder, dirigente, era tesorero, pero no sabía el peligro que venía, la muerte de Cristo, no entendió. Así hoy, dice, los atalayas están. Pero el verdadero estudiante, el que tiene al maestro de los maestros, el que tiene el Espíritu Santo, ya el Espíritu lo ha conducido a lugares seguros. Entonces, otra verdad a aprender ahora. Pero las iglesias se están muriendo y necesitan que un pastor les predique. Por falta de verdaderos pastores, verdaderos atalayas, mensajeros, líderes, la iglesia se está muriendo espiritualmente. No tiene vida espiritual, solo tiene vida carnal, vida egoísta y con preparación del mundo, nada más. Pero se están muriendo. ¿Y cómo saber que están muriendo? Necesitan que un pastor les predique. Dios no ha colocado a los pastores para que prediquen solamente en las iglesias. Y eso vamos a aprender también en esta oportunidad. Pero no nos olvidemos, solo las iglesias muertas necesitan pastores que les predique. Iglesias vivas no necesitan pastor que les predique, porque tienen al verdadero pastor. Salmos 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya no le falta un pastor humano. Los pastores deben ir a salvar más almas, deben ir a alimentar a los que están muriendo en el mundo de la palabra de Dios.
Porque si las iglesias lo retienen a los pastores, son iglesias egoístas. No quieren que los demás conozcan ese evangelio. Por eso le ocupan el tiempo del pastor en la iglesia. Le dicen al pastor: no te vayas, el pastor no nos ha visitado, el pastor no viene. Eso indica que son iglesias que están muriendo espiritualmente. Sigamos aprendiendo. En el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 302, dice así: mediante la blanda presentación de la verdad, solo repitiendo la teoría, sin que ésta los sacuda a ellos mismos, nunca van a convertir a los seres humanos. Así que los líderes, los pastores, si solamente presentan en una forma suave, blanda la verdad, solamente la teoría, la letra, como conocimiento, repitiendo la teoría, dice, esa teoría, dice, nunca va a convertir a las almas, o sea, nunca los va a llevar a Cristo. Solamente las almas van a aceptar la iglesia, al líder, y van a aceptar la Biblia, la teoría, pero no van a aceptar a Cristo, al Espíritu Santo. Ahí está el error. Sigue diciendo: los ministros no tienen poder para despertarlos, porque ellos también están durmiendo. Predicadores dormidos que le predican a congregaciones dormidas. Las iglesias que realmente se están muriendo espiritualmente, el otro término, la otra expresión es: iglesias están dormidos. ¿Y quiénes predican a las iglesias dormidas? Predicadores dormidos también. No está hablando aquí del dormir físico, está hablando del dormir espiritual. ¿Y cómo es el dormir espiritual? Es no dedicarse en el servicio de Cristo, no trabajar para Cristo, no predicar, enseñar y atender a enfermos, no dedicarse a la obra médico-misionera bajo la dirección del Espíritu Santo y el maestro de los maestros, el médico de los médicos. Es una comparación. Es como cuando la persona en la noche se duerme, no puede trabajar. Así es, aquí está diciendo que la iglesia no trabaja para Cristo. Solamente trabaja cuando se despierta una horita o algunas pocas horas a la semana o al día, nada más. No, el creyente verdadero debe trabajar activamente todos los días, porque sigue a Cristo. Cristo que dijo: mientras el día dura, me toca trabajar, dijo. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús trabajaba todo el día. Y si seguimos a Cristo, Él es nuestro Maestro, Él es el piloto, Él es el capitán de nuestra vida, Él es el Rey, Él es el Maestro, Él es nuestro Padre, entonces, así como el Hijo vive con su Padre, viviremos con Cristo trabajando todo el día. A eso se llama cristianos despiertos. Y el pastor también debería trabajar así para estar despierto. Pero el pastor está dormido y predica a congregaciones dormidas, dice. Sus prédicas no pueden despertar, dice, porque no tienen poder. O volvamos a repetir por lo menos esa frase. Los ministros no tienen poder para despertar a las iglesias. Están predicando sábado tras sábado, domingo tras domingo, noche tras noche. Nadie se despierta, sigue durmiendo. Los dormilones trabajan para el mundo. ¿Y cómo vamos a saber que la iglesia despertó? Porque trabajan para Cristo bajo la dirección de los ministros también.
¿Fácil o difícil de conocer un verdadero cristiano convertido, un hijo de Dios, un atalaya, un laico, un pastor? Ahí están los frutos. El libro Evangelismo, página 280, que dice: debe enseñárseles a traer un diezmo fiel a Dios, para que Él las fortalezca y bendiga. Debe lograrse la armonía entre ellos, para que el soplo de Dios venga sobre ellos. Debe enseñárseles que a menos que puedan permanecer por sí mismos sin pastor, necesitan ser convertidos de nuevo y bautizados de nuevo. Necesitan nacer de nuevo. Aquí tenemos 3 lecciones que aprender. Dios permite que esta luz llegue a nosotros para que no nos sorprenda la crisis, la prueba, la angustia, el dolor, la muerte que acecha por todo lado. Primero, ¿cuál es el deber del pastor? Debe enseñarles a traer un diezmo fiel para que Dios los bendiga, dice. Entonces, ¿por qué el creyente debe dar un diezmo? ¿Es para qué? Para el pastor. Y Malaquías, el profeta, dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. O sea, los diezmos son para los pastores, los ministros, los líderes. Para que ahora los pastores, los líderes, no se preocupen por la comida ni la bebida, sino alimenten al pueblo, porque que haya alimento en mi casa, en mi iglesia, dice. Deben dar un mensaje con poder, un mensaje que los despierte, un mensaje que cambie la vida de tibieza, la vida paralizada, la vida fría, sin amor de los creyentes, que lleva al cambio, a la conversión. Para eso es el diezmo. Tiene su objetivo. La segunda lección es: debe enseñárseles a que a menos que puedan permanecer por sí solos sin pastor, las iglesias, los grupos, los ministerios, el pastor verdadero enseña que se queden sin pastor. Pero no que queden abandonados, sino que los ha puesto en las manos del verdadero pastor, Cristo Jesús. Toda su congregación, todos los creyentes, deben haber recibido a Cristo como su verdadero pastor en el corazón, en su vida. Y Cristo los cuidará, Cristo los guardará, Cristo les dará el trabajo y Cristo trabajará con ellos. Cristo les dará fuerza, sabiduría, preparación, todo. Por eso el salmista David dice: Jehová es mi pastor, nada me falta, dice, todo tengo. Todo lo bueno, es decir, no las malas cosas de este mundo. Así el verdadero pastor enseña, educa y guía a la iglesia, a las congregaciones, a permanecer firmes sin pastor. El pastor debe ir a otro lugar, como más adelante vamos a ver. Y tercero, si no pueden permanecer solos, necesitan ser convertidos de nuevo, ser bautizados de nuevo y necesitan nacer de nuevo. Ahí está la solución. Siempre la palabra de Dios da solución. Evangelismo 281, la siguiente página. Los pastores están revoloteando sobre las iglesias que conocen la verdad, mientras miles de personas perecen sin Cristo. Así que los pastores, ¿qué están haciendo? Dice, como no han enseñado a vivir la vida espiritual, la vida cristiana, sin pastor humano, sino con el pastor divino, entonces, y como no les han enseñado
convertirse de nuevo y ser bautizados de nuevo y nacer de nuevo, ahora los pastores tienen que estar revoloteando sobre las iglesias, dice que conocen la palabra de Dios. Mientras miles de personas perecen en el mundo sin Cristo, la palabra de Dios a estos pastores los llama pastores descuidados, indiferentes, pastores que se gozan con la muerte de miles de almas que perecen en el mundo sin el Evangelio, sin el remedio, sin la medicina, sin Cristo. El atalaya que anuncia, dice, llevará la culpa de esos hombres que perecen en el mundo. Espiritualmente serían pastores asesinos, que no dan vida porque ellos no tienen vida. Por eso descuidan el mundo. Necesitan, entonces, una verdadera vida cristiana. Vida cristiana que pueda darles vida espiritual. Vamos a continuar nuestro estudio. Porque las verdades, dice, duelen, pero las mentiras matan. Así dijeron los reformadores de la Edad Media, Juan Hus. Evangelismo, página 280. Se exige una obra agresiva. Nuestros pastores deben hacer planes sabios como mayordomos fieles. Ya hemos estudiado acerca de esto, mayordomos fieles. El pastor tiene que ser un mayordomo fiel. Deben sentir que no es su deber revolotear sobre las iglesias que ya han sido levantadas, sino que deben estar haciendo una obra evangélica agresiva, predicando la palabra y haciendo la obra de casa en lugares donde todavía no se ha oído la verdad. Hallarán que nada es tan animador como la labor evangélica en campos nuevos. Así que no es deber del pastor estar, dice, en las iglesias ya levantadas. Si los pastores, los líderes no sabían esto, ahora ya saben. Ya la luz les llegó. Porque el pecado, dice, está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Vamos a seguir aprendiendo. Alza tus ojos, 263. No se ha de alentar a nuestros ministros a revolotear sobre las iglesias para repetir a los creyentes semana tras semana las mismas verdades. Poseemos una verdad que es preciosa y salvadora. La palabra de Dios debe ser implantada en muchos corazones. El pan de vida debe ser impartido. Debe ser impartido en muchos corazones. Si estudiamos cuidadosamente el capítulo 58 de Isaías, con estas palabras que les he leído en los capítulos 55 y 54, verán que el pueblo de Dios tiene una obra valiosa, extensa que hacer. Es una labor bienaventurada elevar a Cristo ante el mundo. Definitivamente entonces, a ningún pastor hay que decirle, alentarle, que revolotee, que se quede en las iglesias para seguir repitiendo, dice, los mismos sermones, las mismas teorías de la Biblia, los mismos mensajes. No, esos mensajes, dice, son buenos, pero el mundo lo necesita. Los creyentes ya saben. Lo que ellos debían haber hecho es implantar esa verdad en el corazón de los creyentes por el poder del Espíritu Santo. Vamos a seguir escuchando en Evangelismo 280. Dice así: si los que aceptan la
responsabilidad de presentar la palabra de vida a otros, no se unen cada día en yugo con Cristo y llevan sus cargas y no aprenden cada día de Jesús, sería mejor que buscaran algún otro empleo. Cada día con Dios 117. Así que los predicadores, mensajeros, líderes, si no están cumpliendo según el plan de Dios como estamos estudiando, el deber de los pastores, laicos, de todo creyente bautizado, mejor dice que se busquen otro empleo. Porque en vano son como pastores comilones que reciben sueldo y no despiertan al pueblo, no implantan en el corazón de los creyentes la verdad y no tienen a Cristo los creyentes en su vida. Si los ministros quisieren salir del camino que ya han recorrido, si quisieren ir hacia nuevos campos, los miembros de la Iglesia estarían obligados a llevar responsabilidades y sus capacidades aumentarían por el uso. En el libro Cristo Triunfante 3:49, requiere unión entre los obreros y plena consagración y devoción por la causa de Dios. No hay lugar en la obra de Dios para los obreros sin entusiasmo, ni para quienes no sean calientes ni fríos. Así que no hay lugar en la predicación del Evangelio para obreros, pastores, atalayas, líderes, laicos, que no tengan el entusiasmo de Dios, del Espíritu Santo, de la palabra de Dios, y que no sean calientes, deben ser espiritualmente ardientes, calientes. El amor, el Espíritu Santo está representado con el fuego. Deben tener el amor de Dios, el Espíritu de Dios. O también mejor que sean fríos, dice, porque el frío también, la frigidez, el frío, crea necesidad de buscar calor. Es difícil que uno que esté espiritualmente frío se quede allí. Por eso en el mundo los que no conocen el Evangelio son comparados con un espíritu frío y están esperando que alguien les lleve el calor, el amor a Cristo, el Espíritu Santo. Es como la historia de dos hombres que viajaban en la nieve. El viajero que estaba adelante, ya el frío lo congeló, la nieve lo congeló y cayó al suelo y estaba allí suspirando. Todavía podía dar algunos pequeños gritos todavía. Pensaba que iba a morir, pero no quería morir. Se movía para todo lado. Pero también se acercaba otro viajero también en la nieve, que estaba ya a punto de caer de frío, congelado. Pero escuchó los suspiros, las pequeñas quejas de una pequeña vocecita que por ahí cerca también estaba en la misma condición ya en el suelo. Este viajero que estaba a punto de rendirse, de caerse en el suelo congelado, hizo los últimos esfuerzos de ver quién era ese que estaba ya caído en el suelo, congelándose, casi muriéndose. Y cuando vio a su prójimo también en esa situación, entonces le entró en su corazón, en su mente, el deseo de ayudarlo de alguna manera. Comenzó a moverlo, a levantarlo, a empujarlo, a hacer todo el esfuerzo posible. Entró en movimiento para jalarlo, levantarlo. Y tanto movimiento, tanto ejercicio, su cuerpo se calentó. Y ahora lo levantó a su compañero y ambos ahora se calentaron y se salvaron. Así es la vida cristiana.
hemos estudiado ya en el estudio anterior, el mayordomo fiel, al mostrar el amor, por amor atender a los enfermos, ayudar a los necesitados, su prójimo, dice, le ayudará a entrar al reino de los cielos, y entrarán los dos. El pastor, el atalaya, el laico, el creyente bautizado, que sale con el deseo ardiente del amor del Espíritu Santo a salvar otras almas fríos que están muriendo en el mundo, también se salvarán. Ese es el método de salvación que Dios ha dispuesto. La obra médico-misionera es la solución, dice, para el egoísmo, para que el hombre egoísta muera cada día. No hay lugar para el hombre egoísta en la obra médico-misionera. Debe morir, y el nuevo hombre debe crecer, debe desarrollar, debe fortalecerse, debe ser poderoso para salvar a otros. Lecciones que la Biblia nos puede enseñar. Entonces hemos aprendido algo, por lo menos, sobre los ministros, pastores, atalayas. Ahora sí, ya podemos conocer. Por sus frutos los conoceréis, dijo Jesús. Porque en los últimos días, dice, el mundo se llenará de falsos maestros, que predicarán a falsos cristos, a un Cristo que ellos han inventado, que no salva, a un Cristo que no da vida nueva, a un Cristo que no engendra vida nueva, a un Cristo que no bautiza con el Espíritu Santo, a un Cristo que no puede implantar en el corazón del creyente el amor verdadero, a un Cristo que no puede liberar del mundo, del estudio, del trabajo, de la alimentación, de la vida de la ciudad, de los poderes de este mundo, un Cristo que no puede liberar. Pero el verdadero Cristo libera. Yo sé la verdad, dijo Jesús a los judíos, a los religiosos de ese tiempo, y la verdad los va a liberar, dijo, del egoísmo, del pecado. Pero ellos dijeron, nosotros somos hijos de Abraham, no somos esclavos. Jesús es el libertador. Murió en la cruz, dice, y firmó la carta de emancipación, la carta de libertad. La cárcel del pecado ya está abierto. Así como el ángel abrió la cárcel donde estaban Pablo y Silas, de par en par, las puertas de la cárcel estaban abiertas y el ángel los sacó. Así, la cárcel del pecado de este mundo está abierto. Las cadenas están rotas ya. ¿Qué esperamos? La Biblia dice, huye, cual ave al monte, escapa al monte. La iglesia de Dios, los creyentes, a la final terminarán en los montes, en las alturas, en las montañas, porque en las ciudades, en las poblaciones, la contaminación, las pestes, los poderes de este mundo, los privarán de la libertad. Pero Dios tiene preparado, dice, un lugar para sus hijos. Ese es el Evangelio que el mundo necesita hoy, y nosotros también necesitamos. Cada uno de nosotros, entonces, por el nuevo nacimiento, podemos llegar a ser ministros del Evangelio. Ministros para ministrar la palabra de Dios. Ministros que trabajan, dice, desinteresadamente por Cristo, todos los días, como siervos inútiles, como obreros, como ayudantes. Cristo irá adelante, dice. Yo estaré con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. Cristo es el Maestro, Cristo es el líder, Cristo es el que nos va a dirigir, nos va a guiar. Nosotros, siervos, instrumentos, obreros y ayudantes. Pero el cristiano que no ha entendido estas palabras, este evangelio de la buena noticia, como no ha entendido, a Dios quiere tenerlo como ayudante,
A Cristo quiere tenerlo como un ayudante nomás. Señor, dice, yo voy a predicar el Evangelio. Señor, ayúdame. Señor, yo voy a cumplir tu palabra. Ayúdame. Señor, yo voy a pagar diezmo. Ayúdame. Así el pecado empezó en el cielo. Satanás dijo, no necesito de Dios. Yo voy a sentarme como Dios. Yo puedo hacer todo, dice. Y como el hombre no puede hacer todo, pide ayuda de Dios. No es así. Eso es la vida de los que viven sin Dios, sin esperanza, sin Cristo, sin el Espíritu Santo. Pero si tu hermano, yo también, amigo, usted, todos, si entendemos este Evangelio, podemos recibir a Cristo en nuestro corazón y en nuestra mente. Podemos recibir el amor, la gracia, el Espíritu Santo. Por eso Romanos 6:14 que dice, si estáis en la gracia, dice, el pecado no tendrá poder, no se enseñoreará de vosotros. El apóstol Juan también, 1 Juan 3, 6, 9, dice, si sois hijos de Dios, no tendréis, dice, posibilidad, dice, de caer en tentación. El Hijo de Dios no peca, dice, porque el Espíritu Santo mora en él. Así entonces, nosotros podemos diferenciar quiénes son los verdaderos pastores y quiénes no son. Y buscar a los verdaderos líderes pastores humanos que tienen el carácter de Cristo para que nos puedan bautizar en agua. Porque esos pastores primero nos preguntarán, se informarán, ellos observarán nuestra vida, si realmente hemos muerto al mundo, al yo, al hombre viejo, y nos bautizarán. Pero si son pastores ciegos, entonces no podrán divisar, no podrán ver nuestra vida espiritual. Entonces, si un ciego dice, guía al otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Que Dios pueda bendecir su palabra para que nosotros tengamos la orientación correcta, la vida correcta. Ahora necesitamos estudiar sobre la iglesia. Eso es lo más importante para cada uno de nosotros. Estudiar acerca de la iglesia. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre la iglesia? Vamos a, en estos breves minutos, introducirnos y en el próximo estudio vamos a desarrollar cómo debe ser la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 9, 10 y 11. Y también el libro de Efesios capítulo 5, verso 25, 26, 27. La iglesia, ¿qué dice de la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia? La congregación o el grupo, el ministerio. Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y Colosenses 1, 21 y 22 complementa y dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado Cristo en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos, sin mancha, irreprensibles delante de Él. Y el otro texto era 1 de Pedro 2, 9 al 11. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo
no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Y en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Así que entonces, ahí está. La iglesia de Dios, el pueblo de Dios, debe ser una iglesia santa, una iglesia consagrada, una iglesia puro, limpio, real sacerdocio, nación santa, porque Cristo murió, dice, para eso. El que acepta a Cristo, entonces recibirá el Espíritu Santo y nacerá vida nueva con ese carácter. Por eso la iglesia debe permanecer en Cristo. La cabeza de la iglesia es Cristo, el cuerpo, los miembros. Y en el próximo estudio, entonces, vamos a estudiar. Pero la Biblia nos muestra y presenta a dos iglesias, dos clases de iglesias. No son dos iglesias diferentes, es la misma. La iglesia visible organizada en la tierra y la iglesia invisible que solo Dios conoce. El pueblo de Dios organizado en la tierra, visible, y el pueblo de Dios invisible para los ojos humanos, pero que Dios conoce, porque Dios ve a su iglesia por el corazón. Mas el hombre ve a la iglesia y al pueblo organizado por la vista externa, cómo viven, cómo se comportan. Nosotros no podemos ver el corazón de los creyentes de la iglesia. Nosotros no nos podemos ver ni nuestro corazón. Pero para Dios, la iglesia y el pueblo de Dios está conformado por santos nada más, por fieles. Pero la iglesia visible o el pueblo de Dios visible organizado está compuesto por dos clases de creyentes, fieles e infieles, trigo y cizaña, buenos y malos, cabritos y corderos. Que Dios pueda bendecir su palabra. Esperamos que los hermanos puedan estudiar en la Biblia acerca de la iglesia, porque en el próximo estudio vamos a estudiar, porque hay iglesia que llena las características, llena las condiciones, y hay iglesia que no llena las condiciones, congregaciones que no llenan las condiciones. Entonces, de nada vale participar con ellos, porque nos van a desviar. Gracias por vuestra atención, que el Señor los bendiga. Amén.